Hola amigos de Contexto. Hoy hemos elegido hablar de comercio y acuerdos multilaterales en el mundo que están en crisis en este momento por la guerra comercial y por todo esta falta de atención a los organismos de la OMC, creada en el 1995 y que se ha quedado casi sin lugar donde se resuelvan las controversias. Podemos recordar que el GATT, que fue el primer acuerdo moderno, podríamos decir, de comercio, que fue el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros, por sus siglas el GATT, que se hizo justo después de la Segunda Guerra Mundial, eso fue precedido a una ola de conservadurismo y de, vamos a decir, de proteccionismo por la crisis del 1928 y 1930, cuando la Gran Depresión, y la ley Smoot-Hawley que propusieron dos congresistas de los Estados Unidos para proteger sus productos. Se comprobó en esta ocasión que realmente esto no dio resultados económicos y se procedió luego de la Segunda Guerra Mundial a hacer estos acuerdos del GATT. La década de los 80 fue una década de cambios, con la entrada al comercio de los productos asiáticos, comenzando por Japón y terminando por China, donde se agregaron nuevas variables como la propiedad intelectual, como la economía de servicios, y donde tuvieron que hacerse modificaciones, vamos a decir, a todas estas leyes de comercio que se comenzaron a trabajar en el 89 y terminaron en el 1995 con el acuerdo de la OMC, la creación de la OMC. Actualmente, como decía, con la guerra comercial con China, hay una desatención y se dice que hasta podría perecer lo que han sido estos acuerdos de la OMC. Para hablar de este tema, Julio Ortega Tous y yo hemos invitado a Ariel Cotró. Ariel es un experto en comercio exterior, abogado, y nos va a ilustrar sobre qué está pasando y cómo la República Dominicana también se ve afectada de esta, vamos a decir, ausencia de solución de controversias, porque también la República Dominicana usa la OMC para sus exportaciones. Julio, tú que también has trabajado tanto en esto. El mundo parece que ha olvidado que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron producto indirecto, claro, de guerras comerciales previas. La primera fue la repartición por los imperios centrales del comercio mundial, dejando fuera a Alemania y a los aliados alemanes, que tenían también un rol secundario, como Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Esa guerra comercial ya en la época moderna del capital, condujo primero a la guerra franco-prusiana entre Francia y Alemania, donde las tropas alemanas llegaron hasta París en el 1874. Y esa confrontación tuvo como resultado que le amputaran a Francia dos provincias, Alsacia y Lorena, muy importantes, que quedaron como una herida abierta, más todos los problemas de repartición de colonias, de repartición del comercio internacional, de medidas proteccionistas en el comercio, que condujeron en el 1914 al estallido de la Primera Guerra Mundial. No hay que olvidar que Alemania fue muy duramente tratada en los acuerdos de Versalles. Cuando termina la Primera Guerra Mundial con la derrota de Alemania y sus aliados, el Imperio Austrohúngaro, que se disolvió, y el Imperio Otomano, que lo disolvieron también, Alemania se le imponen unas sanciones durísimas que condujeron a hiperinflación, condujeron al final al nazismo. El nazismo fue el resultado directo de esos acuerdos. De hecho, el gran economista inglés, John Maynard Keynes, escribió un pequeño opúsculo que se llama Las consecuencias económicas de la paz, que es
es un preludio casi de que esos acuerdos iban a llevar a una nueva guerra, como efectivamente sucedió. Y la guerra termina en el 1944 en Europa y en el 45 en Asia, con la derrota esta vez también de Alemania y de los aliados de Alemania, Japón, Italia. Pero el mundo trató de aprender una lección, diríamos, vaciando las relaciones internacionales o eliminando de las relaciones internacionales esos elementos que llevaron al proteccionismo, que llevaron a las guerras comerciales, que llevaron a la confrontación militar en última instancia. ¿Y cuáles fueron esos? Fueron todo el sistema de acuerdos multilaterales, comenzando con la ONU, que se firma la Carta Constitutiva en el 44, y siguiendo con una serie de organismos como son los organismos de Bretton Woods, que son las partes económicas, Fondo Monetario y Banco Mundial, que se llama real, y todavía ese es su nombre, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Y se firmó el acuerdo de la OMC. Pero ¿qué pasó? El país más importante de todos no ratificó en su Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos no ratificaron el acuerdo de la entonces OMC, y se optó por continuar con acuerdos negociados caso a caso, en lo que tú referiste, que es el GATT, que en inglés General Agreement for Trade and Tariff, es decir, Acuerdo General de aranceles y comercio. Y hubo varias rondas, la ronda de Tokio, la ronda hasta que terminamos la ronda de Uruguay, que fue la octava ronda, que termina en lo que estaba pendiente desde el año 44-45, establecerlo en el 94-95, que es la Organización Mundial del Comercio, en una reunión que se hizo en Marruecos, en la ciudad de Marrakech. Casi 50 años después, entonces. 50 años después, sí. Exactamente 50 años después, casi. Pero ya el espíritu de avanzar en un sistema más equilibrado y menos proteccionista se iba logrando parcialmente, a pesar de que los países en vías de desarrollo, que no existíamos en el 1944, eran colonias la gran mayoría, fuimos perdedores de esa negociación del Tratado de la OMC. En el establecimiento del acuerdo original, a nosotros se nos obligó a abrir nuestros mercados sin contraprestación. Y todavía después no negociamos tan bien. Y los países desarrollados no eliminaron los subsidios ni abrieron sus mercados de la forma como esperábamos. Sí. ¿Cómo ha sido esta historia, Ariel? Bien, muchas gracias, Mónica y Julio, por esta oportunidad de compartir con los amables públicos. Y ciertamente ese es parte del debate que hoy está en día, en el tapete. El tratamiento diferenciado, ¿no? Es uno de los principales asuntos y temas ronda Doha, ¿no? Sí, o sea, la ronda Doha, el estancamiento de la ronda de Doha y los pocos avances que han habido en los últimos años. O sea, los temas de debate han girado en torno a esos avances un tanto precarios. Lo de la reunión de Bali, ¿no fue? Sí, el paquete de Bali, extrayendo lo que fue ese avance, el acuerdo de facilitación de comercio, exacto, el ATI ampliado, ¿no? El acuerdo de tecnología. ¿Pero se lograron esos avances en Bali, Doha? Sí, pero fue en Bali. ¿Cuáles fueron los primero fue Doha en el 2001, ¿fue? Doha se lanzó en el 2001, pero todavía no ha concluido. No ha concluido. Tiene 18 años, ya es mayor de edad. Wow. Sí, tiene cédula. O sea, todavía están atacados los temas que tienen que ver con subsidios, o sea, las ayudas agrícolas y también algunos temas de propiedad intelectual. Pero los pocos avances que han habido en los últimos años han sido en materia de facilitación de comercio. Entonces, ese ha sido parte del tranque. ¿Cuáles son? Que eso es Bali, sí, la reunión ministerial de Bali. Exacto. Pero cuando hablamos de que se han logrado avances en el comercio, específicamente cuáles y para países en desarrollo. Pero ¿cuáles?
Sí, por ejemplo, trámites aduaneros. Exacto, sí. La reducción, por ejemplo, lo que compete con el paquete de Bali y el acuerdo de facilitación de comercio, las determinaciones previas, por ejemplo, que existen en algunos acuerdos. Por ejemplo, en el DERECAFTA existe una determinación previa para tú someter a aduanas cuál sería el tratamiento de este producto, ¿no? Todavía no lo he llevado a tu país, pero necesito saber cuál es el tratamiento, cómo tú lo vas a clasificar. Sí. Entonces, esos temas previos, los temas de tramitación electrónica, reducción fitosanitarias. Exactamente, reducción de trámites y de papeleo, fue lo que se avanzó en esa ronda, que, dicho sea de paso, se está aplicando de manera paulatina. Y algunos países en desarrollo también se le está aplicando, que era lo que tú decías, Julio, que realmente nosotros, los países en desarrollo, no hemos tenido esa misma facilidad para aplicar los acuerdos de la OMC que han tenido otros países más avanzados. Y lo que se ha debatido también ahora mismo es que no haya ningún tipo de distinción entre países en desarrollo y países desarrollados. Precisamente. ¿No que sí lo tienen, Ariel, o no? Bueno, ese es el problema. Uno de los problemas de la OMC es que los países en desarrollo se autoclasifican. Es decir, no existe un parámetro que diga este país es en desarrollo y este país es desarrollado. Por eso vemos como China es en desarrollo, que es una potencia económica mundial y comercial, todavía es un país en desarrollo. Entonces, Corea, ¿cómo está clasificado? No, ya esos son países desarrollados. ¿Y Chile también? Chile no, en desarrollo. Entonces, ahí vemos que no hay un parámetro. Además, en desarrollo y desarrollado no es suficiente. No es una clasificación que abarque realmente. Porque nosotros, por ejemplo, Chile pudiera ser en desarrollo, pero nosotros no somos iguales. Podría ser desarrollado. Exacto. O sea, debe de haber 3 por lo menos, no 2. Bueno, no están lo que dijo shithole countries, que dijo Trump. Vamos a la pausa y volvemos en un momento. Vamos a conversar esta hora con el economista y miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, José Luis Carretero, desde Madrid, España. José Luis, bienvenido a Hispan TV. Lo primero acá, ¿qué tal? Lo primero acá es evaluar, ¿no? Cómo se puede observar la posición o contramedidas que China aplicaría de cumplirse una nueva cuota de aranceles por parte de Estados Unidos y si realmente China tiene la capacidad para proteger el desarrollo de su economía nacional en este escenario. Bueno, realmente China ya ha tomado algunas contramedidas, como puedan ser, por ejemplo, medidas directamente arancelarias, muy destinadas además a sectores como el de la soja estadounidense, que conforman parte de la base electoral de Donald Trump. Ha tomado también medidas no arancelarias, como las recientes falta de un acuerdo para la entrada de Qualcomm, etcétera, y está en las condiciones de tomar muchas otras medidas, porque al fin y al cabo hemos de tener presente de que Estados Unidos en estos momentos representa el 20% de las exportaciones chinas y las exportaciones chinas en su conjunto representan un 20% del PIB chino. Es decir, ha habido todo un proceso de desarrollo chino que ha ido en el camino de ir generando una clase media interna que ocupará el lugar de esas exportaciones que habían representado el elemento fundamental de su economía. Y en este sentido, China ha tomado y está tomando toda una serie de medidas coadyuvantes en toda esta guerra comercial, como pueda ser una rebaja de impuestos, el desarrollo o el introducir dinero, el meter dinero para poner en marcha infraestructuras y pues medidas monetarias como que llevan a la devaluación del yuan y permiten aumentar las exportaciones en otros campos. Es verdad que la economía china está viéndose resentida, o hay un índice reciente, el índice de PMI Caixin, que hablaba de que las empresas manufactureras chinas estaban sufriendo problemas en relación a todo esto, pero yo creo que a medio o largo plazo China está llevando a cabo todas aquellas medidas encaminadas precisamente a dejar de depender de las exportaciones norteamericanas y abrir su comercio de una manera mucho más amplia al conjunto de la comunidad internacional. Todo el tema de la llamada ruta de la seda, para el que se han invertido más de 8 billones de dólares, el tema de la financiación de los países africanos por valor de más de 60
60.000 millones de dólares. Todo el tema del acuerdo que va a sustituir al fallido acuerdo transpacífico que Donald Trump no permitió que se realizara en el marco de Asia, con la India, con Japón, etcétera, etcétera, representan nuevas oportunidades para China de intentar buscar una salida a esas exportaciones que iban encaminadas directamente a Estados Unidos. Ahora, José Luis, ¿hasta qué punto puede llegar la administración de Trump con esta guerra comercial e imposición de aranceles no solo a China, sino a Europa también, sobrepasando muchas veces las leyes internacionales con sus reglas nacionales, con su proteccionismo? Bueno, realmente no sabemos hasta qué punto pueden llegar, porque no sabemos cuáles son los límites de un gobernante tan falto de referencias típicas del mundo de la política tradicional como pueda ser Donald Trump. Lo cierto es que Estados Unidos ya ha destacado en el marco de la Organización Mundial de Comercio como un país claramente conflictivo, es decir, ha recibido demandas por sus últimos movimientos proteccionistas por parte de Canadá, de México, de la Unión Europea, de China, etcétera, etcétera. Es más, está estudiado y hay informes que hablan de que cerca de 2/3 de los incumplimientos de las normas de la Organización Mundial de Comercio en los últimos tiempos provienen del gran gigante norteamericano. Es decir, precisamente uno de los elementos fundamentales de preocupación que puede emerger alrededor de esta crisis de la guerra comercial establecida de Estados Unidos con el conjunto del mundo es precisamente la ruptura o la descomposición del marco normativo, del marco de normas que regulaban el comercio mundial y también de ese organismo multilateral que era la Organización Mundial de Comercio, que está viéndose profundamente atacada en su legitimidad precisamente por la política caótica de Donald Trump. Bueno, ya veremos cómo sigue este escenario de guerra comercial en el... Y ahí veíamos una demostración de cómo el cambio de presidente de los Estados Unidos en el año 2016, ¿no? Sí. 2016. No. 2017. 2017 que asumió Trump. Por eso. Pero fue en enero. Sí. Cambia todos los paradigmas de la política norteamericana y de los fundamentos de la política mundial. Es decir, en un mundo que se estaba construyendo y se desarrolló de forma amplia, muy amplia, en base a la premisa de que el libre comercio entre los países era lo que primaría de una forma más o menos extendida o restringida, hemos pasado en que el país más grande ataca el libre comercio, se retira del libre comercio, aunque sea parcialmente, porque lo que hizo con el NAFTA fue no fue reconducirlo igual como era, pero renegociarlo en otro acuerdo que inclusive la palabra comercio se la quisieron quitar, se la quitaron. Pero el resto de los grandes bloques comerciales, Unión Europea, China, Japón, inclusive la India, los países del sudeste asiático, América Latina, son países que siguen aferrados al paradigma del libre comercio. Mejor caso y mejor ejemplo, el caso en América Latina, el caso de Chile, el caso de Argentina, el caso de Brasil, aún con dos gobiernos tan distintos como el de el PT o el de Bolsonaro. Sí. ¿Cómo puede, y es la pregunta en este caso, cómo puede el mundo lidiar con esta tensión permanente con la principal economía del mundo, que es los Estados Unidos, que pone trabas, se aleja, boicotea lo que son los paradigmas del libre comercio, por un lado, y por el otro, un mundo que todavía sigue aferrado a él? Es decir, ¿es posible eso que decía el comentarista, que con acuerdos, por ejemplo, con la India, con la Unión Europea, con el sudeste asiático, con Japón, pueda China ese peso de que el 20% de su PIB es el comercio, y de ese 20%, el 20% viene siendo como un 4 o un 5,
es el comercio con los Estados Unidos, puede ser neutralizado? Bueno, es una posibilidad, dependiendo de cómo ellos vayan a ejecutar esa iniciativa de la ruta de la seda. Es lo que sucede normalmente cuando hay un bloqueo comercial, siempre es desviación de comercio, pero yo también lo veo en el sentido de que hay que preguntarse cuáles son los verdaderos problemas que tiene el sistema multilateral de comercio. Si está funcionando, si no está funcionando, qué señal nos está enviando probablemente esto que está pasando con Estados Unidos. Puede ser una señal de algo más fundamental, algo más sistémico, algo más estructural que tiene el sistema. Podemos verlo como un simple o una sencilla lucha comercial, pero también podemos verlo como algo más. Es decir, ¿qué está pasando? Hay países que están perdiendo, no solamente Estados Unidos, hay países que están ganando y perdiendo con el comercio. Entonces tenemos que ver y preguntarnos y estudiar qué es lo que está pasando. Esas preguntas, precisamente, son las que se están debatiendo algunos académicos, algunos estudiosos, el grupo de los 33, que el año pasado emitió una declaración precisamente preocupado por el sistema multilateral de comercio. ¿Cuáles serían esas reformas que la OMC necesita hacer? La OMC como cabeza del sistema multilateral, porque el sistema multilateral no solamente la OMC. Pero, ¿qué va a hacer el sistema multilateral de comercio? Se necesita una organización más fuerte, se necesita fortalecer más los lazos bilaterales o multilaterales, regionales. Entonces, parte de esas preguntas y de esos interrogantes es la que ahora mismo está gravitando. Con el problema de Estados Unidos y de China, es probable que China sí encuentre la forma de cómo paliar ese bloqueo. También es posible que el mismo Estados Unidos en algún momento de desenlace cambie. Algunas empresas de ellos también se están viendo perjudicadas, ¿sí? Se están disparando en el pie, como dicen. O sea, la medida que yo tomo en contra de un país le puede hacer daño también a mis empresas, o le está haciendo daño a mis empresas. Entonces no puedo seguir por esa vía. Puedo hacerlo durante un tiempo hasta que el otro ceda, pero si no cede, ¿qué va a pasar? ¿Qué yo voy a hacer? Entonces, las preguntas y los problemas del sistema multilateral que también ha estresado la OMC, los temas de notificación, de cómo clasificar mejor los países, del sistema de solución de diferencias, hacer un sistema más robusto, más positivo, y que sea un sistema que funcione, que no solamente sirva para presionar con fines de negociación. Entonces, esos son los principales problemas que tiene. No es tanto un problema de que China o Estados Unidos, es un problema sistémico. Yo lo veo de esa forma. Pero ese problema sistémico, Ariel, ¿tú ves a los países y a las cabezas en disposición de sentarse a darle un nuevo giro, o hay realmente un atascamiento en lo que es el proceso de todo lo que es el comercio multilateral? Sí, son varios asuntos, pero uno de ellos, o uno de los principales asuntos, es que realmente en el siglo XXI, y Julio hablaba de la evolución histórica de este sistema multilateral, pero ya el siglo XXI lo vemos comenzando o entrando ya en el siglo XXI, que es muy distinto al siglo XX. O sea, ya no, tal vez las instituciones que en algún momento funcionaron o de la forma que estaban diseñadas necesitan transformarse. El comercio electrónico, la tecnología, la robótica, todo eso está cambiando. No es que están cambiando, cómo se producen y se consumen los bienes y los servicios. Entonces, hay muchas cosas que se están transformando y tenemos el mismo esquema de hace prácticamente 50 100 años, o 100, 100 años. Entonces, ya el propio sistema tiene que actualizarse, llegar al siglo XXI, y debe hacerlo de una forma trascendental. Se pueden actualizar de manera paulatina algunos acuerdos, pero se necesita transformar el modo de cómo se toman las decisiones por consenso. ¿Cómo se van a poner de acuerdo 164 países? Además, tú me decías fuera de la pausa que en la OMC, que si uno se opone, todos tienen poder de veto. Exacto, o sea para tomar una decisión todos tienen que estar de acuerdo. Es muy difícil. Eso es muy difícil, y ahí se pueden buscar alternativas. Pueden buscar varias alternativas. O sea, el consenso
para lo del órgano de apelación, eso se puede resolver fácilmente. Bueno, también hay que explicar cuál es el problema en el órgano de apelación, de que ahora mismo solamente hay 3 jueces de los 7 que componen este organismo, y que con menos de 3 no se puede solucionar una controversia. A final de año se queda con dos minoría porque no se han podido renovar por el boicot de los Estados Unidos. Pero yo tengo entendido que Estados Unidos presentó una propuesta, ¿o no?, para en este organismo de solución de controversias. Sí, bueno, el tema es que se han visto varias vías, si se puede nombrar de manera interina. Hay una posibilidad, sí, de que se pueda hacer, pero realmente el órgano como tal funciona con 7 miembros. Claro. Se han ido tiene 5 ahora. Exacto. Entonces, tiene 5, ahora mismo tiene 5. Ahora mismo tiene 3 miembros. 3 miembros. Tiene 3. Pues ya no funciona. Entonces, sí, porque son 3 en lo mínimo. Funciona precariamente. Si cada panel, en cada caso, funciona con 3 válidamente. Entonces, a final de año, como dice Julio, cuando se quede con 2 vacante, se quede con 2, con 1, ¿qué va a pasar? O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Y otra cosa, aquí? que si se nombran de manera interina, ¿cuál sería su periodo de actuación? Porque no puede esto estar cambiando, porque son procesos largos, sí, que tienen que mantener tienen que mantenerse informados. Y sus decisiones pudieran ser controversiales. Claro, ¿cómo por va no a ser estar algo informados interino si no es un órgano permanente? Vamos a la pausa. Sí, volvemos. Donald Trump asegura que la Organización Mundial del Comercio trata de manera injusta a Estados Unidos y amenaza con retirarse. En una entrevista en Bloomberg decía lo siguiente: si no mejora, me retiraré de la OMC. Trump, en su ya conocida estrategia comercial de mano dura y quejas interminables, lamentaba que la OMC beneficie a todos menos a Estados Unidos y que Washington pierda todas las disputas comerciales que se presentan ante ella. El exdirector de la OMC, Pascal Lamy, ha hablado con Euronews sobre una posible salida de Estados Unidos de la organización. Tenemos que estar preparados para un sistema OMC menos Estados Unidos. Se necesita imaginación, pero es posible, y entonces Estados Unidos no se beneficiará de las ventajas de la OMC. Sus exportaciones podrán sufrir las imposiciones que otros quieran, sin restricciones, incluida la propiedad intelectual. Esto no es lo que buscan otros actores, pero hay que estar preparados. Trump podría imponer nuevos aranceles por valor de $200.000 millones sobre las importaciones chinas. Pekín ha asegurado que responderá. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que sacará a India del programa Sistema Generalizado de Preferencias a partir del próximo miércoles. En un comunicado publicado este viernes, el mandatario argumentó que Nueva Delhi no ha garantizado a Estados Unidos que realizará un acceso equitativo y razonable a sus mercados. India es el mayor beneficiario de este sistema, que permite importaciones preferenciales libres de impuestos de hasta $5.600 millones desde la nación del sur de Asia. El fin de su participación en el sistema sería la acción más fuerte contra India desde que Trump asumió el cargo en 2017. Bien, amigos, ahí veíamos dos perspectivas de la amenaza del presidente Trump de sacar a los Estados Unidos de la OMC, las consideraciones de Pascal Lamy, que fue director general de la OMC, y de otros especialistas. Y igualmente la noticia, porque eso fue una noticia simplemente, de que recientemente no satisfecho con pelearse con Canadá, con México, con la Unión Europea, con China, con Turquía, también ahora los Estados Unidos abren un frente con la India, que es el país de los grandes países, el segundo país en población y una de las economías también más grandes del mundo,
el país en Asia, que era junto con Japón de los mejores aliados de los Estados Unidos, ha sido tradicionalmente. Y que más está creciendo. Y el que más está creciendo. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto de sanciones, sanciones, sanciones? Sanciona a todo el que no está de acuerdo contigo. Bueno, el punto es que realmente la guerra comercial y las sanciones... Es con todo el mundo. Exacto. No hay un parámetro realmente de quién pudiera ser el próximo. Los aliados pueden ser aliados, pero mañana pueden ser enemigos. Entonces, es una cuestión de que no hay predecibilidad. Entonces, en el caso específico de países en desarrollo como la India, sí Estados Unidos, y eso lo hizo el año pasado, lo ha reiterado en la OMC, de que tiene que revisarse el tema del tratamiento diferenciado. ¿Se está trabajando en eso o es solamente un enunciado? Sí, realmente es uno de los temas que han discutido inclusive los países que están ahora mismo accediendo a la OMC. O sea, hay países que, el debate se ha llevado inclusive al proceso de adhesión. Todavía hay países pendientes de adherirse a la OMC. Sí, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el artículo 12 del GATT establece la accesión de países en desarrollo en condiciones especiales, específicas, diferenciadas, pero hay algunos países que han optado y han dicho, bueno, yo lo voy a hacer y me voy a coger a un periodo de gracia menor, ¿no? Para acceder a la OMC como una forma de apoyar un sistema multilateral más equitativo, ¿no? O sea, que ya no haya tanta diferencia entre países en desarrollo y desarrollados. Entonces, por esa vía también Estados Unidos ha venido atacando el tema con la India, o sea, que es un país en desarrollo, sin embargo, es una de las mayores economías del mundo por otro lado. Entonces, ahí hay un debate, se plantea el debate y que ese sistema debe tener un límite. Fue un sistema que se dio en los años del GATT, precisamente para habilitar algunos países y que en determinado momento ya debía pasar a ser un país desarrollado. Exactamente, debía crear su capacidad y luego ya entonces podía irse sin ese sistema, sistema temporal. Sin embargo, uno ahora se pone a reflexionar con toda esta baraúnta que se ha formado con la política comercial de los Estados Unidos, como que es algo nuevo. Pero si uno ve hacia atrás, casi desde el nacimiento de la OMC, que se suponía iba a ser el marco de las relaciones comerciales del mundo completo, que iba a ser un sistema multilateral generalizado de comercio, los Estados Unidos, inclusive en la época del propio Bill Clinton, después en la época del presidente Bush, con más fuerza, comenzaron a cortar en pedacitos lo que sería la lógica de la OMC al propugnar, al ver que no podían tener el control, debido a eso que tú decías, de que todas las medidas hay que tomarlas por consenso o no se toman. Sí. Ellos comenzaron a negociar acuerdos bilaterales, por ejemplo el de Chile, que es muy antiguo, o acuerdos colectivos regionales como el CAFTA, que se supone que no estaban contemplados cuando se... No es que no estén contemplados, están contemplados, pero si tú tienes un sistema multilateral general, sí, ¿para qué hacer para que sea para todo el mundo? ¿Por qué tú haces acuerdos distintos con pequeños grupos de países? Que en realidad fue ir casi desmontando poco a poco la OMC. Sí. El mismo acuerdo transpacífico y el que se propuso, que no llegó a mucho, aunque se negoció un texto del transatlántico entre la Unión Europea y los Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba ese? El TPA. El TPP. Exacto, TIPP. TIPP. Sí. Tratado, bueno, no me acuerdo de qué era la sigla, pero era Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Eso comenzó antes de Trump. Comenzó con Clinton muy pequeño, porque Clinton fue el que apoyó la fundación de la OMC. Siguió más fuerte con Bush, que firmó los acuerdos de libre comercio con Chile,
con los países de Centroamérica y República Dominicana. Ya en el 92, creo que fue, se había firmado el NAFTA con México. Y así sucesivamente se fueron firmando acuerdos de grupos que hacían inoperante la OMC. Pero entonces ¿Para qué servía la OMC? Para el panel de solución de controversia, nada más. Sí. Y si ahora no funciona, bueno, ya murió. Sí, pero entonces habría que hacerse la pregunta, Julio, con esto que tú bien explicas, si realmente se puede tener en este mundo ya posmoderno, por diferencia, ya siglo XXI, un acuerdo general de libre comercio, o tendremos que seguir negociando por bloques. Lo ideal sería que el marco fuera la OMC, que fuera un acuerdo multilateral mundial de comercio, que fuera progresivamente introduciendo una liberalización del comercio con ese criterio de un trato diferenciado para los países más pobres. Están los PMA, que son los países menos avanzados, que son los que son muy, muy pobres. Lo que tú lo calificaste como Trump. No, como Trump no. Él fue el que dijo los shithole countries. Okay, no fui yo. No fui yo. No, yo sé. Pero esos países, no todos, pero bueno, Haití, en América creo que Haití es el único, ¿no? Haití, Bolivia me parece. No, creo que Nicaragua. Nicaragua. Porque esa lista es de Naciones Unidas. Ellos le hacen un copy-paste. O sea, ellos no lo... Porque es una serie de criterios de ingreso per cápita, analfabetismo, hay una serie de... esos países que son los menos avanzados tienen, por ejemplo, condiciones financieras en organismos multilaterales distintas. Sí. Reciben muchas donaciones, reciben préstamos muy blandos a 40 años, 1%. Sí. Reciben mucha ayuda de ONGs. Eso está fundamentalmente en Asia Central, como Afganistán, creo que Pakistán también es un PMA, en un país con bomba atómica, fíjate qué cosa tan curiosa. En África hay muchos, y en América están Haití y quizá uno o dos más. Están, los países en vía de desarrollo que son la mayoría. Que son la inmensa mayoría, y los países avanzados, desarrollados. Y esa es la situación, que tenemos que ver qué evolución tendrá el mundo, porque esta situación que se ha creado con las políticas de la administración de los Estados Unidos, no creo que van a durar para siempre. Tú decías que dentro de los Estados Unidos también ya hay algunas empresas que se sienten muy afectadas. El caso de Apple. Sí. Hay por todo el tema de la guerra comercial, hay empresas, por ejemplo lo de Huawei. Yo leía en esta semana que ya hay empresas que le están pidiendo a la administración que cambie, que varíe, Qualcomm y otras empresas. Y lo van a presionar. Porque están perdiendo mercado. O sea, está bien la medida por seguridad, pero ¿qué tienen que ver los modems, por ejemplo? Dicen ellos, un modem, óyeme, ¿qué daño o qué amenaza representa para la seguridad nacional? De espionaje. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Y a mí me gustaría que en el próximo segmento tú hablaras un poco de cómo la República Dominicana se está viendo, vamos a decir, afectada con que el órgano de apelación no esté funcionando como debería. Porque también nosotros, como República Dominicana, tenemos casos en la OMC. Pero tenemos casos. Muy poco. Volvemos. La guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea cada vez se hace más evidente. La mandamás del bloque europeo y canciller alemana Angela Merkel lanza una advertencia al presidente estadounidense Donald Trump. Alerta de graves consecuencias en caso de que Estados Unidos golpee a las importaciones de automóviles extranjeros con nuevos aranceles. Señoras y señores, esto está tomando la forma de un conflicto comercial. No quiero usar palabras que vayan más allá. Todos los esfuerzos son válidos para intentar disipar esto, para que el conflicto no se convierta en una guerra, pero obviamente la situación incumbe a dos partes. Y es que Donald Trump ha amenazado con imponer una tarifa del 20% sobre todos los autos importados a Estados Unidos
si la Unión Europea no elimina sus barreras comerciales. Perdimos 151 mil millones de dólares el año pasado con la Unión Europea. Nuestro país perdió 151 mil millones. Nos envían Mercedes, envían BMW, envían de todo. Nosotros les grabamos prácticamente nada. No podemos enviar nuestros automóviles y si lo hacemos, cobran muchas veces el impuesto que estúpidamente no cobramos. Entonces les dije, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a cobrarles una tarifa al acero hasta el momento en que corrijan su comportamiento y sean justos. El conflicto comenzó el pasado 1 de junio, día en que el mandatario estadounidense puso aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las del aluminio, provenientes no solo de Europa, sino de casi todos los países del mundo. La Comisión Europea respondió unos 20 días después estableciendo derechos de aduana adicionales de 25% a decenas de productos estadounidenses por un valor de 2.800 millones de euros. Pero esto aún parece el comienzo del conflicto, que Estados Unidos ha propiciado. Y no solo con la Unión Europea, sino también con la segunda economía mundial, China, y con sus vecinos Canadá y México. Liliana Muñoz con información de Aydin Shaigan, Hispan TV Noticias. Bien, amigos, ahí veíamos el asunto de la confrontación con la Unión Europea por el tema de los automóviles. Pero Mónica decía en el segmento anterior, antes de finalizar, que quería un balance de Ariel sobre la perspectiva dominicana de esta situación y cómo nosotros actuamos, porque somos muy chiquitos, pero sí, estamos ahí. Sí, lo bueno de la OMC es que no importa que usted sea grande o pequeño, tiene el mismo derecho. Y ahora mismo estamos llevando un caso muy importante en la OMC, que es el caso Australia Tabaco. Ese caso inició en el 2012 con la solicitud de consulta y apenas esta semana, la semana pasada, fue la audiencia en apelación. O sea, estábamos hablando del tema del órgano de apelación, sí, y la crisis. Es bueno que sepan los amables televidentes de que es el caso con más partes involucradas en la historia de la OMC. O sea, estamos hablando de 40 países. O sea, del tabaco específicamente. Contra Australia. Bueno, entre terceros y reclamantes. Son 5 en contra de Australia. Estamos Dominicana, está Honduras, Cuba. Hay Cuba. ¿Y está los también, otros son en contra Ucrania. de quién? Los demás son terceros. Que se unen a la demanda. Okay. Entonces, ¿El tema cuál es para que la gente entienda? El tema es de las medidas de empaquetado genérico que Australia mantiene a los productos de tabaco. Cada paquete de productos de tabaco, cigarrillos, cigarros, debe tener el mismo empaque, o sea, un empaque genérico, y debe ese empaque contener advertencias gráficas de que los productos hacen daño, de que le hacen daño a la salud, etcétera, etcétera. Entonces, y está contemplado en la OMC que cuando afecta la salud de la población sí puede tenerlo, es importante. Hay excepciones. Hay excepciones que se establecen en la OMC. Por ejemplo, el artículo 20 del GATT establece algunas excepciones generales. Pero donde la República Dominicana ha insistido es que existen otras opciones. No solamente limitar el derecho de uso de la marca que está en los ADPIC o los temas también que tienen que ver con marcas de fábrica. Ese es el punto. Nosotros le decimos, bueno, Australia, mira, hay otras medidas que tú puedes tomar, aumentar los impuestos, aumentar la edad mínima de consumo de tabaco, es decir, hay Pero una serie de espérate, se ha impedido usar el diseño de la marca porque ellos quieren que sea menos atractivo publicitariamente. Entonces ellos están pidiendo que se cambie, por ejemplo, logo y cosas así de la marca. Sí. Bueno, pero de hecho, yo aquí el otro día, ya hace 20 años que dejé de fumar, pero yo me fijé que los cigarrillos no traen nombre de fábrica. Son como unos paquetes blancos. ¿Cómo? Que abajo tienen una cosita chiquitica que dice. Sí, ¿Tú no te has fijado? No. Mira un paquete de cigarrillos de la marca más conocida esa. Wow. Son como blancos sin el color rojo y blanco. Sí, claro, tradicional.
ha habio como una evolución en ese sentido. Sí, esa es una de hecho, en Canadá, donde yo fui embajador, la foto que hay que poner para vomitar prácticamente. Es una película de terror, o sea, claro. Esa ha sido una de las preocupaciones. Bueno, pero que eso es lo que causa el tabaco. Sí. Independientemente de que produzcamos tabaco. De que nosotros nos convenga o no. Exacto. Nosotros no importa de que esto pudiera tornarse una tendencia y las exportaciones son $800 millones al año. Que nos afecta con muchos mucho. empleos aquí. Entonces, ese es el tema, ¿no? También que hay otras medidas. No estamos diciendo que no proteja a su Pero población. una pregunta, Ariel. Si hacemos menos atractivo nuestro empaque, en este caso de puros, y con que se suba la edad, por ejemplo, a 25 o 30 años, ¿sería igual de perjudicial para nosotros? A que sea menos atractiva la acá. Sí, lo que pasa es que... vamos a hacerlo a los 12 años en el colegio. Ok, Julio. De gratis, un paquete. Para Julio, es que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que... Y no hagamos política de género tampoco. Ok, Julio, no es eso. No cambie el tema, no se desvíe el tema. Lo que yo estoy diciendo es que ustedes dicen en la OMC que usen otros mecanismos en vez de hacer menos atractivo. El argumento de los países que están demandando a Australia es ese, que se usen otras medidas disuasivas que no sean... Pero no sería tan malo porque va también a disminuir el consumo, que se aumente la edad como que sea menos atractiva la etiqueta. Siempre y cuando se respeten las normas de la OMC y hay normas que dicen que tú tienes derecho a usar tu marca. Entonces, hay otras medidas. El aumento de los impuestos es la mejor medida para bajar el consumo de cualquier producto. O sea, tú aumentas los impuestos, claro, y va a bajar. Ponlo como tú quieras, Australia, pero déjame utilizar mi marca. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Sí, y es lógico. Y dentro de los demandantes hay algún país desarrollado. No. Son todos países en desarrollo. Ucrania, son los que exportan Honduras, Dominicana, Cuba, o sea, son países productores y países... Ahora mismo entonces no estamos vendiendo tabaco a Australia. Ahora es muy poco, no es sustancial. Pero lo podemos hacer con nuestra envoltura en este momento. No, porque es por ley que lo tienen ellos. Sí, esa medida, no podemos utilizarlo. Bueno, entonces para esto sirve este órgano de solución de controversias que está quedando, vamos a decir, acéfalo, huérfano, porque de 7 miembros que tiene, actualmente tiene 3 y a finales de año se va a otro, quedarían 2 miembros. No podrían resolverse estas controversias. Es así, ese es el temor. Bueno, Ariel, se nos acabó el tiempo, Julio. Interesante el tema, principalmente porque no es muy conocido en el país y es bueno saber pues cómo se manejan estos asuntos internacionales. Hasta la próxima, muchas gracias, Ariel. Gracias a ustedes. Hasta luego.